Muy buenas a todos y bienvenidos a este espacio donde juntos exploramos las promesas de Dios para nuestras vidas. Hoy reflexionaremos sobre Isaías capítulo 41, versículo 10, un pasaje que nos llena de paz y esperanza. Dice así: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos habla directamente al corazón y nos invita a poner toda nuestra confianza en Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, ya sea por alguna enfermedad, problemas económicos o relaciones complicadas. Es ahí cuando Dios nos dice: no temas. ¡Qué palabras tan poderosas! Cuando Dios nos dice que no temamos, no está minimizando nuestras dificultades, solamente nos está asegurando que nunca estaremos solos, que su presencia es nuestro refugio y que su fuerza nos sostiene. Cuando dice no desmayes, nos recuerda que aunque nos sintamos agotados o sin rumbo, Él es quien nos da las fuerzas para superar cualquier dificultad. Tal vez te parezca que tu problema no tiene solución, pero Dios te dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si nuestra mirada y nuestra fe están puestas en Dios, entonces Él pone en nosotros su fuerza para que podamos vencer. Recuerda que todo lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo 26 se los dijo muy claro a los apóstoles, refiriéndose a la salvación de los ricos. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para que te quede más claro, te sugiero leer la historia del joven rico. En la parte final de esta promesa, Dios te recuerda que cuentas con su ayuda siempre y te lo dice claramente: siempre te ayudaré. Y por si te queda alguna duda, agrega: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué significa esto? La diestra simboliza poder, protección y fidelidad. Dios no solo promete ayudarnos, sino que lo hará de una manera justa y amorosa. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida diaria? Primero, te recomiendo meditar en esta preciosa promesa. Memoriza Isaías 41:10. Escríbela muchas veces y repítela en voz alta, sobre todo en momentos de angustia. Esta es la mejor terapia para sacar la angustia para siempre de tu vida. Cuando tú haces esto, estás desplazando de tu mente los pensamientos negativos para reemplazarlos con las promesas de Dios y crecer en fe. Segundo, confía a Dios todas tus preocupaciones. Conversa con Él como si fuera tu mejor amigo. Ora y entrégale todos tus miedos y angustias. Ten siempre presente que Dios es tu papito que te ama, que desea lo mejor para ti y que aunque a veces no entiendas por qué te pasan algunas cosas tristes y difíciles de sobrellevar, Dios tiene un propósito para tu vida y sus planes siempre son perfectos. Nunca dudes que es así y dale gracias siempre por todo, por los momentos lindos y felices para atesorarlos en el futuro y por los momentos duros, porque de ellos aprendemos lecciones de vida que nos hacen cada vez más fuertes y valientes. Por último, busca ser un canal de luz y de paz para otros. Tal vez alguien cercano a ti también necesita escuchar estas palabras de aliento. Isaías 41:10 es un recordatorio de que no estamos solos. Dios nos sostiene con su amor y poder. Si esta reflexión te ha bendecido, compártela con alguien más. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir explorando la palabra de Dios juntos. Me encantaría mucho leer tus comentarios. Y recuerda, no temas porque Dios está contigo. Dios es bueno siempre y te ama.